esta sesión va a estar primero grabándose y luego dando los saludos. Venga, buenas tardes a todas, todes y todos que nos están acompañando desde España y desde el resto de países de América Latina y el Caribe. Tenemos también participantes de Senegal, así que bienvenidas a esta tercera sesión. Melissa, Alicia y yo somos parte, Daniela, somos parte del equipo de Territorias que ha coordinado, ideado y un poco hecho la curaduría de las ponentes de esta cuarta sesión de los ciclos diálogos virtuales, en donde vamos a hablar sobre las violencias de género desde perspectivas interseccionales. Este ciclo está financiado por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía y el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Queremos agradecer a Nathalie de Jong, que es nuestra ilustradora, tanto de los carteles como de las actas gráficas, porque nos está acompañando en el conversatorio y está haciendo un trabajo maravilloso que esperamos que vea la luz en junio. También a Cristina Fallaraz y a Rebeca Paz de FemBlog por acompañarnos en las sesiones anteriores, situando las violencias y las resistencias en el ámbito digital. Y por supuesto a nuestra invitada de hoy, Cintia Álvarez Palomino. Muchas gracias, Cintia. Siempre es un placer escucharte. Y sobre todo también queríamos agradecerles a ustedes a través de los saludos en el chat, los comentarios, los emoticones, es como un agradecimiento profundo a este trabajo que estamos realizando y también, sobre todo, como rompiendo un poco las fronteras entre lo virtual y lo presencial. Sentimos todo su cariño a la distancia y esperamos en algún momento podernos confabular de manera presencial. Así que muchísimas gracias. Antes de dar paso a la sesión, algunas cuestiones técnicas. Los micrófonos están silenciados. Cuando Cintia termine, Alicia anunciará que va a haber el espacio de diálogo y ahí se van a encender los micrófonos. Cuando quieran hablar, levantan la mano y Alicia dará un poco el paso a la participación. Ya saben que están invitadas todas las personas a participar activamente. Creo que este espacio se construye desde la reflexión y nos encanta escucharnos entre todos. La capacidad, ya saben que la capacidad del Zoom es limitada, tenemos solo 100 participantes en la sesión, por lo tanto se han habilitado la plataforma de YouTube para retransmitir de manera paralela. Las sesiones de YouTube van a estar publicadas en nuestro canal. Sin embargo, para la asistencia es necesario que llenen la hoja de asistencia que se pasará durante la sesión. Estén atentos al chat, de todas maneras intentaremos anunciarlo sin que se corte el diálogo, ¿vale? Ahora sí, creo que lo que todas esperábamos, vamos a dar inicio al ciclo. De aquí en adelante, Alicia, que es mi compañera, va a tomar la palabra, así que bienvenidas a todas. Muchísimas gracias, Daniela. Muy buenas a todas y a todos. Lo que comentabas, ¿no? Tras el encuentro de Cristina Fallarás y su apuesta por la construcción de una memoria colectiva a través de las redes, la semana pasada dialogamos con Rebeca de FemBlog en un espacio muy enriquecedor sobre ciberseguridad y autodefensa feminista. Allí nos compartió información, herramientas muy valiosas para habitar el espacio virtual con mayor seguridad. Un tema que comentándolo a posteriori, ¿no? Quizás merecería la pena dedicarle un ciclo completo. Hoy repetimos, tenemos la suerte de repetir y contar con la presencia de Cintia Álvarez Palomino. Hola, Cintia. Con quien vamos a hablar sobre género y racismo, abordar la violencia desde la interseccionalidad. Cintia forma parte del colectivo Afroféminas, una comunidad en línea que nació en 2014 con el objetivo de visibilizar las luchas de las mujeres afrodescendientes y negras en España. Se trata de un medio digital donde se abordan
temas como la literatura, opinión, poesía y periodismo, generando un diálogo desde la perspectiva de las mujeres negras y afrodescendientes. Su fundadora y directora es Antoinette Torres Soler, investigadora social de origen cubano. Por su parte, Cintia es periodista, investigadora, militante y activista antirracista. Está especializada en la integración social, mediación intercultural y migraciones internacionales, y cuenta con una sólida trayectoria en el ámbito social, participando en proyectos europeos con enfoque intercultural. Es autora de libros como Mujeres negras en la filosofía, Yo, mujer migrante y Mujeres negras en la ciencia. Además, colabora habitualmente con Canal en Red y El Salto, y ha trabajado con organizaciones como Oxfam Intermón, Cruz Roja Española y Médicos del Mundo, entre muchas otras. Esperamos que este espacio que vamos a compartir nos invite a la reflexión. Os animamos, como decía Daniela, a abrir los micrófonos y las cámaras durante el turno del diálogo para poder acercarnos un poco más, aunque sea a través de las cámaras, es la manera más cercana que tenemos al encarnarnos, ¿no? Y construir juntas este espacio de confianza. Como siempre, queremos recordar que nuestra intención es que este sea un espacio seguro para todas y todos, y que es responsabilidad de todas las personas que estamos aquí el cuidarlo, ¿no? Cintia, cuando quieras, tienes la palabra y te escuchamos. Ay, no se te escucha, ¿no? ¿Se ha cortado? Meli, Sí, sí, ay, pero sí puedes hablar. Meli, ¿le puedes activar el micro? Ujú. Inténtalo, por favor. Eso sí. Vale, ahora sí, Ay, ahora ya te tenemos, Cintia. genial. Muchísimas gracias a todas y todes, Alicia, Melissa, Daniela, por todo el trabajo que hay detrás de estas sesiones, que solo nosotras recibimos esta parte, pero luego sabemos que detrás hay muchísimo trabajo, muchísimas horas de dedicación, así que muchísimas gracias por ello, por hacernos llegar esta información. Muchísimas gracias también a todas las personas que están detrás de estas pantallas por allegarse hasta aquí, por acercarse a este espacio y creer que juntas, juntes podemos, bueno, repensar un poco las realidades y reflexionar sobre el género y el racismo. Yo soy Cintia Álvarez Palomino, como lo comentaba Alicia. Me gustaría comentaros brevemente desde el lugar que os voy a hablar, simplemente para contextualizar un poco. Em, Soy una persona migrada del sur global, un territorio que sufrió procesos de colonización a nivel de territorio, pero también a nivel epistémico, y eso sin duda marca el lugar desde el donde hablo y desde donde pienso y reflexiono. Em, También en esa misma línea y por lo que me cruza, hablo desde el feminismo negro, porque es desde donde milito, porque soy activista antirracista y es desde ahí, desde donde os vengo a exponer y a invitar a reflexionar. Hoy vamos a abordar lo que sería el género y el racismo desde una perspectiva interseccional, esas violencias que cruzan cierto grupo de personas y que sería interesante mirarlas desde una perspectiva mucho más amplia y no tan limitada como se ha hecho en muchas ocasiones. ¿Vale? Vamos a empezar, si queréis, me comentaban las compañeras, compañeros que tenemos un espacio de reflexión, entonces lo que voy a hacer es ir pasando un poco la presentación, ir comentando y luego cualquier anotación que queráis hacer, pues tomad nota, tened a mano papel y lápiz y luego ya generamos ese debate y esa conversa todas juntas. Vamos a hacer una breve introducción, vamos a abordar unos pequeños conceptos clave que creo que son necesarios, mínimos, ¿vale? Para poder comentar y luego
nos vamos al tema de la interseccionalidad y a las violencias directamente. Me gustaría aterrizar más en esos pequeños ejemplos, en esos ejemplos más cotidianos, traer más a la práctica toda esta información y no centrarnos tanto en la parte teórica. Em, Voy por aquí un momento. Vale. A menudo en esta sociedad en la que hemos, bueno, la sociedad que habitamos actualmente, se nos anima a pensar en muchas ocasiones que vivimos en esta idea de meritocracia, en la que todo el mundo es igual, todas las personas son iguales. De hecho, hay muchas frases hechas que esto lo exponen y explicitan muy bien, esa idea de todas somos iguales, yo no veo colores, yo solo veo personas, ¿vale? Vale. Esta idea de la meritocracia nos hace pensar o nos hace creer que si nos esforzamos lo suficiente, no hay razón para que no tengamos éxito. El éxito, supuestamente, dentro de esta sociedad. La meritocracia, esa idea nos hace pensar que está la responsabilidad del mérito, la responsabilidad del éxito va a depender de nuestro simplemente, de algo a nivel personal, ¿vale? Que va a depender de nuestro esfuerzo, que va a depender de nuestra inteligencia, de la capacidad que tengamos nosotras. Elimina por completo esa idea del contexto o la influencia que puede tener el contexto sobre las personas. Entonces, esta idea de meritocracia se olvida por completo en el contexto social en el que viven las personas, negando diferentes vulneraciones, negando diferentes violencias que cruzan e impactan los cuerpos de las personas. Y sin duda también negando una historia que ahora vamos a asociar directamente con esta idea de la meritocracia. No todas las personas, por si alguien tenía alguna duda, vamos en esta primera parte ya a dejarlo, a hacerlo explícito, ¿vale? No todas las personas partimos del mismo lugar. Las personas en general tenemos distintas oportunidades dependiendo de nuestros contextos, factores como el origen, factores como la clase social, como el género, como la capacidad de nuestro cuerpo van a limitar o van a impulsar o nos van a impulsar dentro de esta sociedad. Además, siendo consciente de la sociedad que habitamos, que querramos o no, es una sociedad que es capitalista, es una sociedad que impulsa y que premia continuamente la producción, que impulsa continuamente y que premia la individualidad, entonces no todas las personas somos iguales dentro de este sistema y por consiguiente, no todos los conocimientos, todas las realidades y todas las experiencias van a ser valoradas de la misma manera dentro de esta sociedad. Hablando de interseccionalidad o siguiendo la idea de la interseccionalidad que queremos apuntar en esta sesión, la meritocracia suele dejar de lado también algo que es muy importante, que es la existencia de esas estructuras de poder históricas que han situado ciertos grupos en posiciones de desventaja, que han situado ciertos cuerpos en posición de subordinación y que han puesto a su vez otros cuerpos en esa posición, dentro de esa jerarquía, los han situado en esa posición de superioridad. Hablamos que a lo largo del tiempo esas estructuras han construido desigualdades que afectan especialmente a aquellas personas que son considerados los otros o las otras dentro de esta sociedad. Aquellas personas que continuamente a lo largo del tiempo han ocupado los márgenes de esta sociedad y que no es casualidad y que no es una responsabilidad individual de esas personas que ocupan esos lugares, los márgenes dentro de esta sociedad, sino que forma parte de una historia, forma parte de un legado que tiene que ver con esa jerarquización de los cuerpos.
La construcción de subalternización de las personas no blancas se dio durante los procesos de colonización, se dio durante los procesos de la trata transatlántica, de la esclavitud y de esa expansión imperial, de ese también desarrollo industrial que potenció sin duda la individualidad, que potenció sin duda el crecimiento del sistema moderno, del sistema capitalista neoliberal. Ese pensamiento eurocéntrico impuso sus propios parámetros de conocimiento, de belleza, de progreso, de civilización, parámetros que utilizaban como vara para medir una idea de ser humano que fue negada a un grupo de personas en concreto. Utilizaba esa idea o esa vara de medir, utilizaba como la posición más alta dentro de esa estructura o dentro de esa jerarquía, utilizaba a un hombre blanco europeo. Y todo lo que estuviese por debajo de esa jerarquía, estamos hablando de que sería o estaba relegado a lo que sería algo subalternizado, negativo, inferior, que estaba deslegitimado. Cuando hablo de esta jerarquización de los cuerpos, no estoy teorizando, no estoy hablando de una suposición, no, estoy hablando de que existió, sigue estando presente en nuestra sociedad, sigue arrastrando esa jerarquización y a través de la carta de castas, ¿vale? La carta de castas fue un documento en el que se hizo una jerarquización de los cuerpos de las personas según su origen, según sus rasgos fenotípicos. En primer lugar estaba un hombre blanco europeo y mientras se iba mezclando con otro grupo de personas de otros orígenes diferentes, pues en este caso iba bajando de categoría. Esto no es casualidad que en nuestra sociedad, en la actualidad, existan ciertos cuerpos que son más propensos a ciertas violencias. No es casualidad, es simplemente una deriva de esta jerarquización de los cuerpos. En el momento en el que un cuerpo está por debajo de un cuerpo blanco, pues con esta carta de castas, ese cuerpo tenía menor posibilidades, por ejemplo, menor acceso a trabajos, menor acceso al reparto de las tierras, estaba limitado, no era una persona autónoma, tenía que ser tutelado en muchas ocasiones por encomenderos, es algo, no vamos a entrar en estos detalles más asociados a la historia, pero sí es importante que entendamos el devenir de esa jerarquización de los cuerpos. No es casualidad que en la actualidad haya ciertos cuerpos que estén más propensos a recibir violencias, que constantemente se les imagine o se les represente de una manera deshumanizada. Todo esto deviene sin duda de esa historia que tiene relación con la colonización, con la esclavitud y con los procesos de expansión imperial. Cuando hablamos de interseccionalidad, tenemos que entender que todas esas opresiones que recaen sobre ciertos cuerpos que tienen que ver con la raza, con el género, con la clase, con la migración, como nos comenta Kimberly Crenshaw, que es quien acuña este término, pero luego vamos a observar que aunque ella lo acuña, no es ella la primera persona en traer este término a debate o de ponerlo sobre la mesa o plantearlo a través de diferentes formas y conversar sobre ello. Hay otras compañeras, compañeros que hicieron esto mucho antes que Kimberly. Solo que quien lo acuñó fue ella. ¿Vale? Y Kimberly nos comenta que en este caso, cuando las opresiones impactan en el cuerpo de una persona, hablamos de opresiones asociadas a la raza, al género, al origen, a la clase. Cuando todas estas opresiones se cruzan, no se suman, sino que se multiplican. Muchas veces se dice, no nos vamos a poner aquí a estar contando, a estar contándonos las opresiones, a estar contándonos quién más, quién menos. No se trata de contar,
Se trata de ser consciente de que si una persona acumula mayores opresiones sobre su cuerpo, esto hace que su vida dentro de esta sociedad sea menos digna. Entonces, no se trata de que estemos contándonos las opresiones y que estemos marcando a ver quién más y quién menos. No se trata de eso, porque eso lo que hace, sin duda, ese discurso y esa idea, lo que hace es revictimizar nuevamente a la persona que en este caso está en situación de vulnerabilidad. Eh, Dicho esto, deberíamos de saber que no vivimos una única forma de discriminación, sino que nuestras identidades, las circunstancias de nuestro contexto nos generan esas experiencias de desigualdad únicas y complejas que deben entenderse sin duda de manera conjunta y no de manera aislada, porque cuando están unidas se multiplican y no simplemente se suman. Entonces, no se trata solo de sumar esas opresiones, sino de entender cómo se cruzan y cómo afectan de manera específica la vida de los cuerpos de cierto grupo de personas y cómo impacta sobre ella continuamente. Porque esto también es importante. A veces cuando hablamos y teorizamos y estamos en estos espacios creando conocimiento, parece que hablamos desde la teoría, cuando hablamos desde la interseccionalidad. Parece que todo es como que se queda en el papel o se queda en estas palabras y tenemos que ser conscientes, yo os invito a reflexionar sobre eso, que cuando hablamos de interseccionalidad estamos hablando de que hay vidas, hay cuerpos, hay personas, vuestra vecina, vuestro vecine, que está viviendo una vida menos digna que la vuestra porque hay unas circunstancias dentro de este sistema que han llevado a que su vida tenga menos valor dentro de esta sociedad. A eso nos referimos y lo importante de la interseccionalidad es visibilizar cómo impactan todas estas violencias, todas estas opresiones sobre los cuerpos de un grupo de personas en concreto. La interseccionalidad desde el movimiento feminista negro es una aportación que hemos hecho al movimiento feminista occidental, en el que no cuestionamos únicamente los enfoques que tienen que ver con el género, sino que integramos esta perspectiva mucho más amplia para entender cómo raza, género, clase, junto con múltiples factores, interactúan en esa construcción de las opresiones. Filósofas, como os había comentado anteriormente, aunque Kimberly es quien acuña el término de manera formal y de manera teórica, hay compañeras, compañeros que mucho antes de Kimberly ya hablaban de interseccionalidad sin haberle puesto un nombre. Está el caso de Leila González, por ejemplo, del colectivo Cambijir River, también hablaron de la interseccionalidad mucho antes, hablaron de esa idea de cómo el ser mujer, el ser negra, el ser pobre, les ubicaba en una situación completamente diferente y con unas opresiones completamente diferentes a las de otras mujeres que habitaban esos mismos espacios o esos mismos lugares. Os dejo por aquí un pequeño poema de Patricia Hill Collins para que observéis cómo también a lo largo del tiempo, a través de, en este caso, la poesía, por ejemplo, también se habló de interseccionalidad mucho antes de que Kimberly acuñase el término. Esto también es una forma de entender y de exponer la interseccionalidad. No hace falta que teoricemos que no es, podemos hacerlo desde otros lugares, ¿vale? Podemos y se hizo desde otros lugares, también se habló de interseccionalidad desde otros lugares. Entonces, os dejo un minutito para que leáis este pequeño poema porque creo que es muy interesante y es una perspectiva de interseccionalidad muy necesaria también traída desde la poesía. Cintia, perdona, Sí. ¿puedes ampliarle la pantalla? Porque está tan pequeñita la letra que la gente en el chat nos dice que no está pudiendo leer. Ay, perdonad. Igual es porque estamos a doble pantalla, ¿no?
O sea, que estamos a mitad de pantalla, porque yo lo estoy viendo en pantalla completa y está bastante Sí, sí, grande. sí, Mirad vosotras ahora. ¿Os está ampliando? Ahora sí. sí. ¿Sí? Vale, puede que esté bien ahora, ¿sí? Así avanzamos si queréis. Entonces, más adelante. Esto creo que es interesante ponerlo en valor porque continuamente, bueno, cuando hablamos de interseccionalidad nos acordamos de Kimberly, pero es que hay otras compañeras que ya estaban haciendo esto, sobre todo compañeras, compañeros feministas negras que les cruzaba también la identidad de género, que no estaban de acuerdo con con este binarismo de género, entonces es importante recordarles también. Hablando de Patricia Hill Collins, que es el poema que acabamos de leer hace un momento, traemos la rueda de la interseccionalidad un poco para explicar y para completar este concepto de interseccionalidad, porque aunque la rueda de la interseccionalidad ya es antigua, ¿no? Yo creo que sigue explicitando de manera muy gráfica lo que es la interseccionalidad y cómo se ejerce opresión aún sin ser consciente de que puedes ejercer o puedes estar ocupando un lugar de privilegio dentro de la sociedad. Entonces tenemos aquí, para que tengáis una idea simplemente, funciona, imaginaos que aquí hay una persona, en el centro de esta rueda de la interseccionalidad hay una persona y dependiendo desde dónde le crucen, en este caso, la línea puede estar en situación de opresión o en situación de privilegio, en situación de opresión, ¿vale? Desde arriba siempre se va a ejercer opresión hacia las personas, en este caso, los cuerpos que estén debajo. Entonces, es una forma muy gráfica y muy visual de entender cómo puede funcionar en algunos casos y en algunos contextos en concreto y con algunas áreas la interseccionalidad. Hablamos, por ejemplo, que si aquí tenemos una persona y arriba tenemos una persona que es titulada y debajo hay una persona que es analfabeta, pues muy fácilmente se puede ejercer opresión y siempre en estas intersecciones va a dominar por encima la titulación, por encima de quien no tiene conocimiento asociado a este sistema que reconoce solo cierta información y cierto conocimiento, ¿vale? Esa formación reglada y regulada. Entonces, si así funciona en muchos otros casos, hombre por encima, en este caso de mujer. No es casualidad, creo que en este espacio no hay duda de ello, ¿no? De cómo ser hombre dentro de esta sociedad tiene unas ventajas y unos privilegios por encima de ser mujer dentro de esta misma sociedad. Entonces, por ello se ejercen opresión y en este caso está del lado de los privilegios la categoría de hombre y del lado opuesto la categoría de mujer. Vale, el enfoque de la rueda de la interseccionalidad que nos ha traído o nos ha dejado en este caso Patricia Hill Collins, se enfoca en expandir la interseccionalidad más allá del género y la raza, que era una de las cosas que se utilizaba mucho cuando se empezó a hablar de interseccionalidad, y ella lo expande más allá y habla de cuestiones como eso, la educación, cuestiones como la edad, cuestiones como la clase social, que tienen que ver sin duda con esas posibilidades o con las negaciones, por el contrario, que ha tenido una persona en un contexto, ¿vale? Y que nada tienen que ver en este caso con algo individual, como comentábamos al inicio, sino todo lo contrario, tienen que ver en muchas ocasiones, sobre todo con la parte más externa.
La rueda de la interseccionalidad está compuesta por tres dimensiones, una dimensión interna, una dimensión externa y otra dimensión que tiene que ver con el poder y la opresión. Dentro de la dimensión interna hay cuestiones como la raza, la etnia, el género, la identidad. Dentro de la dimensión externa están clase social, religión o creencias, educación, idioma, y el poder y la opresión están más asociadas, en este caso, a la estructura, ¿vale? Racismo, sexismo, clasismo, capacitismo, todas estas cuestiones que son intrínsecas a la estructura, en este caso a la sociedad o al Estado. Cuando hablamos de la violencia desde una perspectiva interseccional, no nos podemos referir únicamente a esa violencia física o a esa violencia explícita, porque existen diferentes formas de violencia, violencias que son mucho más sutiles y que están normalizadas en tanto que este sistema está construido o deviene de ese pensamiento y de esa jerarquización de los cuerpos, donde se ha normalizado la deshumanización de los cuerpos de cierto grupo de personas. Entonces, hemos normalizado e incluso hemos invisibilizado ciertas violencias hacia cierto grupo de personas, hacia ciertos cuerpos, hemos interiorizado dentro de esta estructura porque y ahora en la actualidad no lo vemos en nuestro día a día cuando alguien nos hace énfasis o nos puntualiza y nos dice esto es violencia, igual dudamos de ello, nos sentimos incómodos, incómodes. ¿Por qué? Porque es que está intrínsecamente ligada a nuestra sociedad y, y es invisible en muchas ocasiones para las personas en general, a menos que estés muy atenta, muy atente a mirar detalladamente y observar esto y seas muy consciente. Intentamos también incluir esta perspectiva interseccional o una perspectiva descolonial sobre nosotras mismas y sobre el contexto, los lugares que habitamos, porque está tan interiorizada que en el día a día estas violencias se han normalizado y creemos que son simplemente cuestiones que pueden suceder en el día a día, pero que no son violencias, ¿vale? Afectan sin duda de manera particular a las personas en la intersección de género y de raza. Y estas violencias son difíciles de identificar porque están integradas en el día a día, en lo cotidiano, también en las instituciones y en las formas en que pensamos y representamos a las personas no blancas. Hay diferentes tipos de violencias dentro de esta sociedad enfocadas específicamente, por lo que a mí me cruza en esta sesión, nos enfocamos en las violencias que sufren los cuerpos de las mujeres negras y afrodescendientes, de las mujeres no blancas. Y hay muchos tipos de violencia, pero aquí vamos a centrarnos o abordar las violencias institucionales, la simbólica, la cotidiana. Lo vamos a intentar hacer de una forma que podamos aterrizarlo a nuestro día a día, con un lenguaje cercano para que podamos observar cómo todas estas áreas, ¿vale?, afectan la vida de todas estas personas, pero específicamente de un grupo de personas en concreto. Hablamos de la violencia institucional para que tengamos todas así un marco común. Cuando hablamos de violencia institucional, estamos hablando de esa que se produce dentro de las estructuras del Estado, de las organizaciones, hablamos de administraciones públicas, del sistema sanitario, del sistema educativo, del sistema policial. Y como os decía, nos vamos a centrar específicamente o más específicamente en los cuerpos de las mujeres negras y afrodescendientes. No siempre esta violencia no siempre es directa, pero tiene consecuencias reales en la vida de las personas. Hablamos, por ejemplo, del acceso desigual. Cuando hablamos de esa violencia institucional, hablamos del acceso desigual a la protección frente a la violencia. Y diríamos si es posible que todavía tengamos esa duda y decimos no, pero es que la protección que da el Estado es igual para todos. Que impide, en este caso,
que todas recibamos la misma protección. Durante esa construcción, durante los procesos de colonización, donde hubo esa negación de humanidad, también se negó el derecho a la protección. Eh, si en un momento dado aquello que creíamos que era un cuerpo, que era una persona, devino en un objeto que terminó siendo mercancía, ¿vale? Que se terminó siendo mercancía, solamente va a ser protegido en el momento en el que, en este caso, pueda perjudicar su producción. ¿Vale? Ese va a ser el único momento en el que este cuerpo va a ser protegido dentro de esta sociedad. De resto, el devenir de la historia nos ha llevado a construir este cuerpo en concreto. Hablamos de personas no blancas, de personas negras afrodescendientes, mujeres específicamente, nos va a llevar a esa protección limitada, ¿vale? Frente a la violencia. Hablamos de que una mujer, por ejemplo, una mujer migrada en situación irregular, no denuncia la violencia de género por miedo a consecuencias legales, quedando sin protección real. Muchas ocasiones no lo denuncia. ¿Por qué no denuncia? En este caso, por miedo a trato, por miedo a represalias, por miedo simplemente a que la puedan expulsar del país porque pueda perder todo el tiempo que tiene en situación irregular aquí, que luego no le va a contar para poder regularizarse dentro de esta sociedad, que fijamos cómo se vuelve a someter a ese círculo de violencia y de precariedad a ciertos cuerpos a través de la ley de extranjería. Cómo a una persona, para que pueda llegar a una situación de regularidad dentro de esta sociedad, se le lleva a que esté en situación irregular durante tanto tiempo. También dentro de esa violencia institucional hay menor empatía institucional directa. En comisaría o en servicios sociales, su relato se cuestiona más o se le pide más pruebas que a otras mujeres. Esto no va a depender de cada persona. Esto es importante que seamos conscientes que tiene que ver nuevamente, y perdonadme si soy muy pesada con esto de la historia, pero es que es importante porque los cimientos de esta sociedad están ligados directamente con esa construcción de jerarquización de los cuerpos. El trato que hacemos ahora mismo tan diferenciado hacia las personas no blancas tiene que ver con esa deshumanización que se dio hace más de 400 años. Entonces, esa menor empatía institucional hacia los discursos, hacia los relatos y las violencias de cierto grupo de personas tiene que ver también con esa negación de la veracidad. Algo que parece que es que no es tan relevante, pero es que hay ciertos cuerpos, un grupo de personas a quien se les limita o se les niega la credibilidad. Y parece que eso es anecdótico, pero no lo es cuando nosotras asociamos falta de credibilidad a un grupo de personas, le estamos negando la posibilidad de ser en muchos aspectos. Es decir, si yo no creo a alguien, voy a estar constantemente o la voy a tener constantemente en actitud de vigilante hacia esa persona, en actitud de cuestionar todo lo que diga, en actitud de invisibilizar, ¿vale? Porque estoy negando continuamente esa agencia, ¿vale? La agencia sobre la persona. También a nivel institucional están los obstáculos en el sistema sanitario, por ejemplo, profesionales que minimizan el dolor o no toman en serio síntomas de las mujeres no blancas, afectando así la atención médica. Esto tiene que ver el tema de minimizar el dolor en concreto, de no tomar en serio los síntomas de mujeres no blancas. No, tiene que ver también con esa construcción, con esa asociación a animales. Recordad que os comenté que bueno, las personas negras y afrodescendientes eran útiles solo si eran mercancía, ¿vale? Si eran productivas, si podían ser explotadas a nivel laboral en este caso. Entonces, claro, dentro de este sistema sanitario,
se tiene la idea, a nivel general en la sociedad, se tiene la idea de que las mujeres afrodescendientes negras, las mujeres no blancas, se ha construido la idea de esa fuerza, la idea de esa fortaleza, de esa dureza, porque es que ya es una fuerza y una dureza que está más asociada a un animal que a un ser humano. Esa construcción durante mucho tiempo nos ha llevado todavía a pensar en esa idea de resistencia, de fortaleza, de las mujeres negras son más fuertes, las mujeres negras aguantan más, las mujeres negras tienen más temperamento y tiran para adelante. Toda esta construcción tiene que ver con esa deshumanización que se hizo hace muchísimo tiempo. También la exclusión en políticas públicas, programas contra la violencia de género diseñadas sin tener en cuenta las barreras culturales, lingüísticas o administrativas. Segregación laboral, estructural, mujeres migrantes concentradas en trabajos precarizados, en este caso asociados al trabajo del hogar y de los cuidados, al trabajo de la limpieza, camareros, camareras. Sin duda, en estos trabajos precarizados hay una menor protección legal y una mayor exposición a violencias y abusos. Hace poco compañeras de CEDOAD han compartido todas las violencias a través de un informe, todas las violencias que sufren trabajadoras del hogar y de los cuidados, los sufren dentro de esos espacios que son privados e internos y que no pueden en este caso tener un acceso a protección porque al mismo tiempo sienten un miedo hacia la denuncia, un miedo hacia la represalia de quedarse sin trabajo, esas consecuencias de quedarse sin trabajo, de ser expulsadas de la sociedad. Y la identificación por perfil racial. Mujeres racializadas son más frecuentemente paradas o vigiladas en espacios públicos, lo que genera inseguridad y control diferencial. Em, no son casos aislados, no tiene que ver con la actitud de la persona. Vamos a intentar ser consciente de esto. Cuando una persona en un espacio público, cuando una persona en estos espacios asociados, no sé, compra, venta de productos, se siente vigilada, identificada constantemente, no tiene que ver en este caso con una casualidad, ha coincidido que vamos a ser conscientes de que tenemos sesgos y de que esos sesgos constantemente los reproducimos en nuestro día a día y de que todas nosotras, nosotres, bebemos y hemos vivido dentro de este sistema que tiene una historia y aunque ha negado esa historia, vamos a reproducir esos sesgos continuamente. ¿Vale? Algunos ejemplos, os he traído algunos ejemplos en este caso que tienen que ver con esta violencia institucional. No sé si conocéis el caso de Ramata, por ejemplo, vamos a mencionar solo algunos. Es una joven francesa que hacía un paso, en este caso por el aeropuerto de Barajas. Ella tenía que hacer, bueno, un transbordo, hay una parada. eh, y tenía que pasar por un control y el control de seguridad en este caso le quiso quitar y meter los dedos en la peluca. Este trato diferenciado, humillante hacia esta mujer no se haría si fuese otra persona, si fuese una persona que tuviese otras características físicas y fenotípicas, ¿vale? En este caso, la seguridad trató de quitarle la peluca en público. Ramata, tuve la oportunidad de entrevistarla y de hablar con ella, y ella nunca se negó a que le tocasen ni a quitarse la peluca. Simplemente les dijo, por ejemplo, que fuesen a un espacio privado para ella poder quitarse la peluca. Decía, nos se comentó en su momento que, bueno, es que se le veían unos bultos en la cabeza
que igual eran las trenzas que tenía. Ramata no llevaba trenzas. En algunos casos sí es cierto que se hacen unas trenzas y la peluca se sujeta a la trenza, pero en este caso no era ese tipo de peluca. Justamente Ramata tiene una enfermedad en la piel y por eso, bueno, tiene calvicies y ella ahora ha tenido que explicar todo esto. Fijaos toda la violencia sufrida a lo largo de este incidente racista. Ella podía quitarse perfectamente la peluca, no tenía nada debajo, no estaba trenzada, era simplemente de ponerla. Esos son uno de los, bueno, de esos casos donde este sistema, en este caso de seguridad, de un sistema de un aeropuerto, va hacia ciertos cuerpos en concreto y los violenta de cierta manera y traspasa ciertas líneas que tienen que ver, en este caso, con ya no solo con la violencia física al momento de intentar tocar o invadir el cuerpo de una persona, sino también el hecho de quitarle la peluca en público, que es algo, imaginaos, imaginábamos nosotras la posición de una mujer con cáncer, una mujer blanca con cáncer que va pasando por un aeropuerto y que lleva una peluca. El trato no iba a ser igual, ¿vale? El trato no sería el mismo. El gobierno aprueba el decreto que garantiza la sanidad pública universal a extranjeros sin residencia legal. Esto es noticia y parece que es algo positivo, pero no nos olvidemos del antes, de cuántos años se tuvo que pasar para que el gobierno aprobase este decreto que garantiza la sanidad pública universal a extranjeros sin residencia legal. Esto, lo que nos quiere decir este titular, es una constatación de esa negación del derecho a la sanidad pública universal a cierto grupo de personas en concreto. Vamos a seguir avanzando. El otro punto que vamos a tocar es esa violencia simbólica. Tiene que ver con las formas de violencia que se ejercen a través de ideas, de representaciones y de discursos que se exponen como normales, como naturales. Tienen que ver, por ejemplo, con la violencia, asociar que la violencia es cultural entre las mujeres negras afrodescendientes, mujeres no blancas, la idea de que se construye, de que la violencia de género es propia de ciertas culturas, de las personas árabes, africanas afrodescendientes, gitanas, no es que entre ellos, entre ellas se tratan así, eso es cultural, no es que igual ellos la violencia no la ven como la vemos nosotras, ¿vale? Esa violencia se asocia en este caso la violencia y se relaciona la violencia con cierto grupo de personas, cierto grupo de cuerpos en concreto. La hipersexualización diferenciada, mujeres negras o latinoamericanas representadas como más sexuales, fogosas o como más disponibles sexualmente. El caso de la hipersexualización, hay un ejemplo muy interesante que es la misma camiseta, en este caso puesta en diferentes mujeres. Dependiendo de eso, de la mujer, las características físicas de esa mujer, la camiseta puede parecer más o menos vulgar puesta en una mujer y puesta en otra. Este tipo de hipersexualización, este tipo de diferencias que se hacen, es una violencia hacia la construcción, en este caso, de la identidad de las mujeres negras o afrodescendientes. También tenemos la construcción de la buena víctima. Se niega como víctima legítima a quien no encaja en un perfil concreto. Frecuentemente ese perfil concreto es una mujer blanca sin conflictos previos, esa idea de la buena mujer, ¿vale? Esa idea de la buena mujer que no ha tenido ningún problema, que no es conflictiva. Entonces, como no es conflictiva, claro, dentro de una sociedad que está pensada en muchas ocasiones, no estoy diciendo ni invisibilizando violencias que existen dentro de esta sociedad hacia las mujeres, ¿vale? En general. Simplemente estoy diciendo que hay una construcción histórica de esta sociedad que está pensada mucho más para mujeres blancas occidentales que para la construcción, para las mujeres no blancas. Entonces, frecuentemente se asocia a una buena mujer, esa que no ha tenido conflictos previos,
en contraposición con una mujer negra o afrodescendiente, una mujer migrada, una mujer que no encaja dentro de ese perfil. Entonces se niega como víctima legítima quien no encaja dentro de ese perfil concreto. Es decir, esta persona, esta mujer es problemática, se tiene en consideración antecedentes anteriores, no teniendo en cuenta el contexto de violencia que hemos estado hablando anteriormente y al que se exponen estos cuerpos en estas calles, en estos espacios. Es decir, no tiene nada que ver con que el espacio hipersexualice o la sociedad hipersexualice estos cuerpos, no tiene que ver con la violencia cultural, que esta persona igual tenga más conflictos o enfrente o viva la sociedad de manera más conflictiva que otras. No, entonces, como no se entiende eso, como no se ha analizado eso, como no se pone por delante ese contexto y esa vivencia de la ciudad desde esta perspectiva, se niega como víctima legítima. Existe también la narrativa del mérito individual, ignorar en este caso desigualdades estructurales y atribuir el éxito, el fracaso únicamente al esfuerzo personal. Y esto tiene que ver y está muy asociado a las violencias cuando la persona no puede salir por sí misma de esos espacios de violencia. Siempre se le atribuye esa idea del mérito individual. ¿Por qué no sales de ahí? No sales de ahí porque no quieres, no puedes, tienes que poner de tu parte, haz un esfuerzo, como si fuese una cuestión individual, invisibilizando, ignorando todo el contexto de violencia dentro de esta sociedad. Vale, perdón. Sí, hay algún micro que está activado. Nada. Luego tenemos la narrativa de la salvación. Se presenta a mujeres racializadas como víctimas que necesitan ser rescatadas por el sistema o por la sociedad occidental, ignorando todo el contexto, ignorando toda la realidad en general y solo centrándose en que no tienen agencia. Entonces, como no tienen agencia, pues hay que salvarlas a nuestra manera de lo que nosotras entendemos que es violencia, de lo que la sociedad occidental entiende que es violencia, pero siempre y cuando además sigan nuestras directrices también, mientras sigan también este orden, esta idea de la buena víctima, ¿vale? Si no, pues no hay esa idea de salvación. El estereotipo de la mujer sumisa, representar a mujeres de ciertos orígenes como pasivas o sin capacidad de decisión, la hipersexualización diferenciada que le habían marcado, la criminalización, asociar a ciertos grupos con delincuencia, conflicto, incluso en ausencia de los datos reales. Lo hemos visto hace poco con las personas migradas, como el director de la policía, que lo era hasta hace poco, relativamente poco, cómo desmintió esa idea que han utilizado partidos políticos de extrema derecha dentro de la sociedad, que asociaba la criminalización con las personas migradas y se negó de manera tajante con datos. Pero una vez que se repite una mentira, queda y cala dentro de la sociedad y eso sigue estando presente. La ausencia de referentes, falta de mujeres racializadas en posiciones o espacios de poder, liderazgo, prestigio en medios y educación, la narrativa del mérito individual, que lo habíamos comentado. Algunos ejemplos de esto, perdonad, que estoy viendo aquí, no sé si voy a, para intentar borrar esto. Vale, ya está, perdonad. Em, Esto es lo que nos queda después de toda esa construcción que tenemos en nuestro imaginario colectivo, después de años en los que se deshumanizaron los cuerpos de las personas no blancas, los cuerpos de las mujeres. Bill Hooks lo dice en alguna ocasión que los cuerpos de las mujeres negras serán utilizados como no solo como mercancía, sino también para explotar el deseo sexual de los encomenderos, de los patrones, en este caso, los dueños de las plantaciones y eran utilizados en este caso, para explotar sexualmente, ¿vale? Solo para el uso sexual y no solo
para la reproducción, en este caso de mano de obra, o no eran tampoco, o no simplemente para el trabajo forzado, sino también eran explotadas sexualmente. Esta idea, este disfraz de muñeca zumbona es una idea que está instaurada en el imaginario colectivo de la sociedad. Es violenta y responde a todas esas violencias que continuamente eh, impactan sobre el cuerpo de las mujeres negras afrodescendientes. Tenemos otros ejemplos en cuanto una cosa pasa por visibilizar esa violencia, como lo vimos en este disfraz anterior. Luego tenemos otras que cuando ya no simplemente no se visibiliza la violencia de manera grotesca asociada a nuestra sexualidad, a nuestro cuerpo, se nos borra completamente de la historia, se nos invisibiliza por completo, se nos niega por completo. En este caso os he traído el cuadro del taller del pintor. Eh, Aquí la figura borrada de Jean Duval es una mujer negra. No sé si observáis en esta parte. ¿Vale? En esta parte de aquí había una mujer negra y esta mujer negra fue borrada del cuadro y fue borrada por ser una mujer negra. Fue borrada porque era compañera del poeta, porque tenía una relación íntima con este poeta y no estaba bien visto. No estaba bien visto porque ella era una mujer negra y porque las mujeres negras, en este caso, estaban asociadas al libertinaje, a la prostitución, que os voy a contar, a lo que sigue estando asociada en la realidad, en nuestra sociedad, en los medios de comunicación, mayoritariamente, ¿vale? Esta es otra forma de representación de la mujer negra afrodescendiente en la actualidad. Esto es violencia y esto está enmascarado tras organizaciones del sector social, organizaciones que quieren hacer o intentan la cooperación internacional, que pretenden llevar el progreso y la salvación a otros espacios. Hablamos de cómo se representa una mujer negra desde la mirada occidental, desde la mirada blanca, con esa mirada, esa perspectiva de caridad. Nuestra indiferencia los condena al olvido, posicionando nuevamente al hombre blanco, a la mujer blanca occidental, en este caso, en la idea de quién mira, quién observa. Es decir, quién tiene el poder de observar. En el momento en el que yo dejo de observarte, desapareces. ¿Vale? Y esto es cierto en tanto que dentro de esta sociedad se ha construido esa jerarquización y sin duda sigue existiendo. Entonces, efectivamente, en el momento en el que esas personas que están en el primer lugar dentro de esa categorización que se realizó en los procesos de colonización, dejan de mirar, dejan de importar. No es casualidad que cuando los medios de comunicación occidentales, europeos, trasladan su mirada hacia otro punto, hacia otro conflicto, ese conflicto deja de tener interés en el mundo. No es casualidad, es que esa jerarquización lleva consigo una carga de poder, lleva consigo asociado un poder que permite poner la mirada en el lugar donde se pone esa mirada, se destaca o no, se invisibiliza en el momento en el que se quita la mirada de allí. Entonces, esta es una forma de representación de las mujeres negras afrodescendientes dentro de la sociedad española actual. Estamos hablando de esta campaña, es de 2025, ¿sí? Del año pasado. No ha cambiado mucho más, sigue estando presente. Em, Otra representación que tenemos de los cuerpos de las mujeres negras y afrodescendientes, no sé si conocéis la Venus de Otentote, a Sara. Sara fue explotada sexualmente por sus dueños y fue explotada sexualmente, explotada y expuesta en diferentes espacios y vendida de un amo a otro, de un dueño a otro, y fue explotada por sus atributos y sus rasgos, porque no encajaban dentro
lo que entendemos como el canon de belleza occidental, y como no entra dentro de ese canon de belleza, era mostrada o exhibida como algo exótico. ¿Vale? Recordad esta palabra porque esta palabra se suele utilizar y asociar muchísimo a las mujeres negras y afrodescendientes. Para venirnos más a la actualidad, que no se nos olvide, en España se sigue haciendo este tipo de representaciones burlescas, grotescas, asociadas a las mujeres negras y afrodescendientes. Vamos ya con lo último, con la violencia cotidiana, que son esos comportamientos, comentarios y actitudes que ocurren en la vida diaria y que aunque pueden parecer pequeños, ingenuos, que se han dicho sin mala intención, tienen un impacto acumulativo importante en la vida y en los cuerpos de las personas no blancas, las mujeres negras y afrodescendientes específicamente. Hablamos de la falta de credibilidad al denunciar, por ejemplo, una mujer migrante que denuncia violencia de género se pone en duda constantemente. Esto lo habíamos comentado anteriormente. Tiene que ver con esa negación de la verdad hacia ciertos cuerpos. Constantemente hay una duda sobre la duda, ya va implícita en ese cuerpo. Parece que es algo tonto, pero en el momento en el que vas por la calle y una persona negra afrodescendiente, una mujer negra afrodescendiente, te da una cartera y te dice que se te ha caído, allí ves cómo el sesgo inmediatamente se hace efectivo, y esa falta de credibilidad es importante. Igual en algún caso, si te la da la cartera una persona blanca, pues igual y dudas menos y es de, ah, gracias, lo agradeces. Pero si te lo da una persona negra, afrodescendiente, es muy probable que mires la cartera a ver si te han robado algo y dudes de si te la habrá sacado esa persona o no. ¿Vale? Infantilización o paternalismo, explicar cosas básicas asumiendo falta de capacidad por origen o idioma, personas negras afrodescendientes, mujeres negras o afrodescendientes, constantemente repetir las cosas o asumir que simplemente no hablamos el idioma o no entendemos el idioma en el que nos están hablando. Invisibilización en espacios de debate, incluidos los espacios feministas, interrumpir o ignorar a las intervenciones de mujeres negras o afrodescendientes porque no se está hablando supuestamente de lo que se tenía que hablar en muchos casos, porque se está descentrando el debate, porque se están hablando de otras cosas que como no cruzan los cuerpos de las personas que están allí, de todas las personas que están, entonces se invisibilizan, porque no impactan otros cuerpos, sino impactan los cuerpos de un grupo de personas en concreto. Menor empatía institucional directa, en comisaría o servicios sociales su relato se cuestiona más o se le piden más pruebas que a otras mujeres, presión para no denunciar por su entorno, porque personas cercanas le dicen que si denuncia pueden perder los papeles o le quitarán a sus hijos. No sé si visteis en los ejemplos anteriores, en el donde estaba el de Ratama, también estaba un ejemplo en el que la pérdida de custodias, en este caso, sobre los hijos en las mujeres migradas. Es una tasa muy alta y no es casualidad, sino que se le quita agencia constantemente, se le niega la posibilidad o la agencia de poder criar y educar correctamente a los niños y niñas. Tenemos sospecha constante, cuestionamiento constante de la identidad, de dónde eres, preguntar realmente de dónde eres, dirigido a mujeres racializadas nacidas ya en el país, negación de pertenencia y todo lo que eso lleva consigo, porque no es solo que te nieguen la pertenencia a este territorio, sino que como te niegan la pertenencia a este territorio, ya no estás legitimada para muchas otras cuestiones dentro de esta sociedad, aunque sean cuestiones que parecen superfluas o son cuestiones mínimas, pero impactan y limitan la vida de las personas en el día a día. Exotización, comentarios sobre el cuerpo, el pelo, la belleza exótica, que reduce a las personas, a las mujeres negras o afrodescendientes a un estereotipo, que luego eso mismo reproduce nuevamente y realimenta la imagen que se transmite y se comparte a través de medios de comunicación que se tiene a nivel
colectivo en la sociedad sobre las mujeres afrodescendientes, sobre las mujeres negras. Asignación de roles automáticos, asumir que una mujer migrante es, por ejemplo, trabajadora del hogar y de los cuidados, que es una cuidadora de un lugar sin conocer su profesión real. Pero en el momento en el que llegamos a ese espacio, si vemos a una mujer negra afrodescendiente, una mujer migrada del sur global, rápidamente asociamos ciertos cargos o ciertas profesiones a esa persona en concreto y mayoritariamente están asociados a cargos inferiores, cargos que no tienen que ver en muchas ocasiones con la profesión real de la persona. Culpabilización ligada a estereotipos. Las mujeres de tu cultura son más fuertes o eso es normal en tu país, entonces vivís así, os tratáis así constantemente, eso no es violencia, que porque seguramente vosotras ya venís acostumbradas a que os traten así. Algunos ejemplos de estas violencias más cotidianas tienen que ver, como os comentaba, con el tema de la negación de la identidad o de la negación de la posibilidad de habitar ciertos espacios. Es una violencia cotidiana que sufrimos las mujeres negras afrodescendientes. En este caso os muestro unos pequeños comentarios que se dieron en redes sociales en un grupo del cual fui cofundadora. El grupo se llama Afrogalegas en Galicia. En el momento en el que anunciamos el nombre del grupo en redes sociales, estos fueron los comentarios que surgieron. La negación de la identidad, la negación de poder pertenecer a un espacio, eso es violencia. Eso es violencia hacia los cuerpos de las mujeres negras y afrodescendientes. Fijaos que mayoritariamente los comentarios soeces, negativos, vienen de parte de hombres hacia mujeres, mujeres negras, mujeres migradas, en muchos casos mujeres ya nacidas aquí, pero negras afrodescendientes. Voy a terminar con esto. Creo que más o menos voy bien de tiempo. Voy a terminar con este vídeo, que este vídeo lo que hace es una constatación de todo esto que hemos venido hablando, de cómo esa construcción de la jerarquización de los cuerpos, de la negación de la agencia sobre los cuerpos de las personas negras o afrodescendientes, la utilización de esos cuerpos como mercancía dentro de este sistema, la utilización o la valorización de esos cuerpos solo cuando pueden producir para este mercado y para este sistema. Eh, Todo eso también tiene que ver con esa violencia sistémica que lleva a las mujeres negras, afrodescendientes, mujeres no blancas a ocupar puestos de trabajo dentro de esta sociedad que están sumamente precarizados, ¿vale? Porque es que a nivel Estado, a nivel legislativo, existe esa posibilidad en la que ciertos cuerpos estén constantemente siendo utilizados para estos trabajos, ¿vale? Expuestos a estos trabajos. De hecho, el propio sistema y leyes como la ley de extranjería empujan continuamente para que las mujeres, mujeres migradas, mujeres negras, afrodescendientes, mujeres no blancas, tengan la facilidad de introducirse al mercado laboral a través de esos trabajos precarios, esos trabajos forzados y no a través de otros tipos de trabajo. Entonces, esta violencia también es evidente en este audio que os voy a poner. Vale, no quiero comentar más, ya luego al finalizar este audio podemos debatir y comentar un poco sobre todas estas reflexiones. Sí, ya estoy sacando esto rapidito. De cuanto menos te vea, mejor. Sí, nada. Son las caraduras. Como tú, no quiero saber nada.
Bueno, Yoli está alucinada, alucinada. Esta niña lo que no quería era un trabajo, ¿vale? Ni Dios ni hostias. Las cosas se hablan. Te debes creer que esto es un club de amigos, chica. Sí, te dirá. Te tendrían que deportar a tu puto país y quedarte allí tirada. Coño, que sois todas de la misma calaña. O putas o vagas. Dios tenga misericordia de usted cuando llegue a una edad como es su mamá. Así como mira todas sus deseadas y la van a ver. Que no eres una desagradecida de mierda. No has podido valorar una casa sin tener experiencia que se te han abierto las puertas. Vete con tu iglesia, Jamía, vete. Todo lo que hace con las empleadas algún día a la vida le va a pasar factura. Que sí, que sí. Sobre todo Oiga, señora, por favor, no falte en el respeto. Cuando usted diga, ¿y por qué me pasa eso? Acuérdese de que venga, cuentista, que sois todas de la misma calaña. también Que sois unas vagas y que no podéis trabajar, joder. Gracias, gracias. Venga, va, largo ya. Vale, creo que con esto es suficiente. Si queréis podemos iniciar el debate. Muchísimas gracias por este espacio y bueno, por estar aquí este rato escuchando un poco esta conversa. Perdonad por cerrar con este audio, pero creo que es necesario para que aterricemos y seamos conscientes de que todas estas violencias de las que estoy hablando, toda esta construcción, toda esta eliminación de humanidad sobre los cuerpos de las mujeres no blancas es real y sucede en nuestra sociedad. Así tratamos a las mujeres migradas, a las mujeres no blancas dentro de esta sociedad. Hay excepciones, sí, pero esta es la norma porque es como está construida nuestra sociedad. Bajo los cimientos de esta sociedad está esa división y esa jerarquización de los cuerpos. Y por eso es importante entender la interseccionalidad, para entender que no todas vivimos las violencias de la misma manera. Muchas gracias. Uf, madre mía, muchísimas gracias, Cintia. Qué difícil, ¿no? Cómo retomar y qué necesario, o sea, qué difícil y qué necesario, como estás diciendo, pero retomar después de este audio, y eso que no es la primera vez que lo escucho, ¿eh? Pero es que te deja... muchísimas gracias, de verdad, Cintia. Eh, He estado viendo en el chat que algunas personas se quedaron con ganas de ver las diapositivas de la presentación mayor. Es algo que hemos hablado incluso antes de entrar, por eso os comentaba, es intencionado, porque me parece que es súper importante cómo Cintia acuerpa toda la exposición, ¿no? Y os invito a que perdamos el miedo muchas veces a querer leer, a querer, ¿no? A perder el miedo a no poder estar en todos los sitios, porque la capacidad de transmitir desde la experiencia y de lo que aporta valor, y vamos, es que es increíble cómo lo hace Cintia, ¿no? Entonces, yo de verdad es que a nivel personal, siempre que comparto espacio contigo, siempre hay alguna cosita que ¡bum!, me rompe absolutamente los esquemas, la mirada, y que siempre digo, esto me lo tengo que revisar, ¿no? Es increíble, es un lujo escucharte. Abrimos ahora el turno al diálogo compartido. Queremos animar especialmente a quienes estáis y tenéis la oportunidad de estar en el Zoom, ¿no? Esta es vuestra oportunidad de participar activamente. Podéis activar la cámara y el micrófono para intervenir y compartir las ideas, preguntas y comentarios. Para pedir la palabra solo tenéis que ir al icono de reacciones en la barra inferior y seleccionar y levantar la mano. Recordar también que tanto en el Zoom como en el YouTube tenéis el chat abierto para escribir cualquier comentario. Sé que ha habido alguno por ahí, me imagino que ahora o Melissa nos lo trasladará, porque ella estará atenta a recogerlos y a trasladarlo en vuestro nombre. Ahora Melissa os va a pasar por el chat el enlace para el registro de asistencia. Aseguraos de completarlo si queréis recibir el certificado acreditativo. Y como os digo, aprovechemos que no todos los días tenemos la oportunidad de hablar con Cintia. No sé si hay alguna palabra ya por ahí.
si no cojo yo unos minutitos para empezar con el, ¿vale? Mientras que empiezan las palabras, claro, yo no las veo, Cintia, porque como sigues compartiendo, quizás ahora es eso, es que si no, no veo a la gente y así si alguien levanta la palabra, podemos, mira, ya estoy viendo que Carolina, cuando quieras, puedes encender el micro. Uy, no se te ahora. ¿No se me escucha? Buenas tardes. Ahora. Bueno, en realidad no tenía muchas preguntas, creo que ha estado todo muy claro. Y entonces agradecer a Cintia y a Afroféminas por el trabajo que hacéis. Yo sigo desde hace ya un tiempito, algunos años, en redes y tengo que decir que siempre se aprende. Y solo pues corroborar un poco todo lo que dice. Yo llevo ya 4 años, bueno, algo más porque trabajo como psicóloga en un programa. He estado en temas de protección internacional y ahora estoy específicamente con mujeres migrantes que sufren violencias. Y por ejemplo, el audio que has puesto que ha sido muy duro, claro, yo no lo he vivido en directo, pero sí me lo han relatado episodios similares un montón de veces, o sea, lo escucho una y otra vez. Incluso algunas mujeres migrantes que no lo reconocen como racismo, ¿no? Pero, y que a veces pues hay que ponerlo, ¿no? Eso con las palabras en terapia y pues sí, solo corroborar que efectivamente creo que no somos conscientes hasta qué punto llega esto, ¿no? Este tipo de violencias a las mujeres. Así que muchas gracias por seguir recordándolo. Nada, gracias a ti. Sí, mira, Marlene, cuando quieras, puedes activar el micro. Hola, buenas tardes. Yo soy colombiana, pero vivo acá en España. Cintia, quiero agradecerte mucho todo lo que hoy has compartido porque yo tenía bastantes dudas acerca de la interseccionalidad. Esto me trae a la memoria y quiero saber tu opinión. En Colombia tenemos lamentablemente una discriminación racial terrible, sabiendo que somos producto de un mestizaje y somos racistas. Bueno, yo no soy racista, pero vemos el caso de la vicepresidenta Francia Márquez, la manera tan vil, no teniendo en cuenta su partido político. Yo estoy hablando aquí de una mujer que ha sido una activista de su zona, de todo el territorio, y se trató muy mal, como ignorante, que negra, simio. La gente decía que no era racismo, que le faltaba educación y nivel, lo que tú hoy explicaste, que aparte de ser negra, ha sido discriminada por no tener el apellido que muchos políticos tienen en nuestro país. Y aparte de eso, se le exige muchísimos títulos para llegar a la presidencia. Y hemos tenido burros en la presidencia y hombres además. Lo mismo, en este caso, es tremendo lo de Aida Quilcue, que es la fórmula presidencial de, de Iván Cepeda, casi digo de nuestro futuro presidente, no, de Iván Cepeda. Entonces, ella, ¿cómo se le ha tratado? Que es una mujer que no tiene ni siquiera bachillerato, que cómo va a ser vicepresidenta, que mire lo ignorante, que es indígena. Tengo el último caso y esto aclaró muchas cosas en mi cabeza, porque debo reconocer que soy muy ignorante. Era muy ignorante, hoy soy menos ignorante, ya que tú me despejaste las dudas. Tenemos que leerte mucho más, leer más afromeninas. Hay una patrullera del Chocó, ella tiene su cabello afro y simplemente se recoge su cabello hacia atrás, más o menos como yo la tengo, y un señor de grado superior la insultó, bueno, la trató de lo peor porque no se arreglaba su cabello. Estos tres casos los quise colocar ahora sobre la mesa porque siempre, y aparte de eso que yo soy migrante, me costó mucho trabajo que me entendieran y yo hablo español y me decían, no te entendemos, pero cómo no, yo utilizo muchos sinónimos y leo mucho y no sé por qué no me entendían y sin ánimo de ofender, yo decía, no, es que a los españoles
de pronto les falta enriquecer el vocabulario o yo me estoy comunicando con gente que no tiene el vocabulario tan amplio como el mío. Estos casos, yo quiero saber tu opinión, porque siempre las mujeres que llegan a una posición, sobre todo política, se les empieza a machacar y mucho más si son negras. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Marlene. Sin duda tiene que ver con esto que hemos estado hablando, con el tema de las violencias hacia los cuerpos. Ahí se mezclan varias violencias, tienen que ver con el hecho de ser mujer, pero con el hecho de ser una mujer negra también. Y además una mujer negra ocupando un espacio que se supone que no debía ocupar, que socialmente está negado a ciertos cuerpos. Y es un espacio de poder, un espacio de reconocimiento. Va a haber una negación constante. Y por eso es necesario que las sociedades hablen de interseccionalidad y reconozcan toda la historia y los procesos de colonización, porque no por ser un territorio que ha sido colonizado estamos exentas nosotras de ser racistas, porque hay una colonialidad que tiene que ver con el poder que se mantiene aún después de la finalización de los procesos de colonización a nivel de territorio. En este caso, el pensador hay uno de los pensadores, un pensador peruano, filósofo, que habla sobre ese poder, sobre esa forma de poder que sigue estando presente en los territorios aún después de la colonización. Entonces, no porque seamos territorios colonizados, porque seamos personas negras, porque seamos afrodescendientes, tenemos que llevar con nosotras un proyecto político, ni defender ese proyecto. Nosotras bebemos, al igual que todas las personas que están en esta sociedad y en otras sociedades que han sido colonizadas, hemos bebido de esos procesos de colonización. A nosotras nos han hecho creer que el color más bonito de piel es el blanco, que mientras más blanca, mejor, que mientras más ojos claros tengas, mejor, que mientras más alisado tenga el cabello, mejor. Entonces, nosotras hemos bebido de eso y nosotras vamos a reproducir todos esos sesgos sin duda. Y si ahí le cruzas el género, pues las violencias se suman y se multiplica, como lo dice Kimberly. Eh, Nancy, cuando quieras, tienes la palabra. Muchas gracias, Cintia. Te saludo muy cordialmente. Mi nombre es Nancy Jiménez, soy lideresa social. Pertenezco a varias redes internacionales, una de Diplomacia Feminista por la Paz, que hace mucha incidencia en las normativas y políticas colombianas, ¿verdad? Y que tiene espacio a nivel también internacional, que funge como defensora de derechos humanos de las mujeres y otros colectivos afines también que defienden la población migrante, exiliada, refugiada y sus diversidades. Quiero más que todo agradecer el espacio y también agradecer el que pueda visibilizar esta continua agresión sistemática que se da en las mujeres de nuestra raza. Yo soy de afrocolombiana, descendiente de afrocolombianos. Mi mamá es de negra de raza, sus padres de San Basilio de Palenque, que vinieron oriundos de África, y no solamente viví la discriminación que se vivió en Colombia con las personas negras, en mi infancia, también la vivía siendo grande, en mi estudio. Incluso recuerdo que tenía una compañera que no se me juntaba porque decía que si se acercaba a mí yo le iba a pegar el color. Era una chica rubia, y era increíble ver que a pesar de que Colombia está por encima de muchos países de Latinoamérica y de otros continentes que eventualmente han erradicado la discriminación no es real. Incluso cuando tuve que salir por el conflicto armado de Colombia y me recibía acá en Costa Rica, me quedé mucho más sorprendida. Costa Rica es un país donde es altamente discriminatorio, homofóbico, y las personas de raza negra les fue permitido ingresar al casco urbano y a tomar puestos en el gobierno hace escasamente 70 años. O sea que hace escasamente 70 años un negro ni siquiera podía entrar a San José, en Costa Rica,
o tener un puesto de gobierno y aún tú sientes y palpas la discriminación en todo su esplendor. Es triste, pero sí deben haber espacios donde se trate de evidenciar más, ¿verdad? Y que se traten de tomar acciones para con esto. Muchas gracias. Sin duda, muchísimas gracias a ti, Nancy. Muchísimas gracias también por poner el cuerpo para visibilizar ciertas violencias a través de los territorios. Muchas gracias por ello. Por lo menos en Costa Rica han reformulado las leyes para que posible que ciertos grupos de personas antes invisibilizados puedan estar en ciertos espacios de poder o políticos. Aquí en España todavía estamos necesitando esa reformulación porque no hay una negación directa a través de las leyes, pero es que los poderes muchas veces son invisibles y en los espacios de reconocimiento social, en la política, son muy pocas las personas negras, afrodescendientes, personas no blancas que están. En los últimos años ha ido cambiando, pero también tenemos que ser conscientes de esta idea de la representatividad falsa, de la representatividad simplemente como un tótem y no como una representación que aporta valor y que está ahí para que pueda mover los cimientos. Federica, cuando quieras. Hola a todas, hola Cintia, soy muy fan tuya, tengo aquí tu libro y yo os hablo desde Senegal. Estoy aquí trabajando en una asociación de mujeres que se llama Calabucú, que quiere decir las mujeres en la lengua payola. Y estamos haciendo un trabajo en los colegios con formadoras senegalesas sobre un poco eso, el espacio de reconocimiento de mujeres negras, mujeres afrodescendientes, y queríamos saber dónde podemos encontrar más material como el tuyo, más páginas donde se hable del trabajo de las mujeres negras, donde se ponga en valor las cosas que se han hecho porque están totalmente invisibilizadas. Entonces, eso era un poco mi pregunta. Aquí en España, Mujeres Negras en la Ciencia y Mujeres Negras en la Filosofía son los primeros libros que recogen realmente las aportaciones de mujeres negras afrodescendientes. O sea, te puedes hacer una idea. Hay libros de pioneras, de mujeres pioneras en general, o algunos libros de biografías de manera individual de las historias de vida de algunas mujeres negras afrodescendientes, pero recopilatorio, además que sea consciente, que ponga en valor las aportaciones trascendentales a la sociedad de mujeres negras afrodescendientes. En España hasta ahora solo tienes mujeres negras en la filosofía y mujeres negras en la ciencia. Y este año esperamos daros la buena noticia de que sale el tercer libro. Entonces, yo te invito a ir a plataformas, pero plataformas generales que hablan sobre la discriminación y sobre la invisibilización de mujeres afrodescendientes, pero así de manera concreta, literatura. En España al menos no tenemos. Luego, en Estados Unidos sí que hay algunas recopilaciones, pero más en la línea de ensayos, ¿vale? Recopilaciones de ensayos, hay algún libro em, creadores, ¿vale? Creadores, inventores afrodescendientes. Te invito también a que contactes a través de redes sociales con, em, ahora se llama, antes era, bueno, Ken Province, te voy a buscar ahora mismo, antes era Ken Province y ahora se llama The Lab Oratory. ¿Vale? Del App Oratory. Eh, Te lo escribo por aquí por el chat. Contacta con él porque aquí en España es la persona que está trayendo y divulgando, en este caso, literatura centrada en personas afrodescendientes, personas negras, ¿vale? Vale, muchas gracias. Vale, nada. Melissa, cuando quieras. Vale, te comparto algunos comentarios y preguntas que han salido en el chat, tanto aquí en el Zoom como en el YouTube. En general, muchos comentarios de agradecimiento, muchos comentarios
de resaltar lo importante que es un espacio de formación como esta, de tu trabajo, de la necesidad de seguir conversando sobre este tema, de sensibilizar. Y un par de preguntas que te las voy a hacer, ya tú me dices si quieres una por una. La primera es de Alba Ramírez, que dice, desde la asociación en la que trabaja, colaboratorias, se está realizando un proyecto sobre ciberviolencias. A raíz de eso, he dado con la herramienta de IA de Afroféminas y quería saber un poco más sobre esta, si lo ves conveniente, comentarlo por aquí. Vale, Esa si es una, quieres, sí, si quieres voy respondiendo así para que no se me, vale. para no despistarme. Sí, desde Afroféminas, pero específicamente la directora Antoinette Torres Soler está formándose y está siguiendo esta línea de la inteligencia artificial. Yo a nivel personal le comentaba antes a las compañeras que no tengo un posicionamiento definido sobre el uso de la inteligencia artificial y el abrir un debate ahora mismo desde mi posición, porque siento que desconozco y que me hace falta mucha información sobre ello. Pero Afrofémina sí que lo está haciendo, ha desarrollado, de hecho, un chat GPT que creo que es, bueno, ha desarrollado, le ha dado de beber a una de las herramientas de ChatGPT para que pueda volcar y generar información centrada desde la perspectiva antirracista y descolonial, ¿vale? Esto, si queréis, está disponible a través de la plataforma de Afroféminas. Toda la información y el posicionamiento asociado a la inteligencia artificial está publicada de manera abierta en la plataforma, en la página web de Afroféminas. Así que si queréis echar un vistazo por allí y si no también si queréis o tenéis un interés puntual y concreto sobre esto o alguna colaboración relacionada con la inteligencia artificial, podéis escribir a afrofeminas@gmail.com y allí vamos a atenderos y vamos a dar respuesta a todas esas dudas concretas que tengáis con eso. Vale. Y Patricia Alemán pregunta, recientemente se ha instaurado en Andalucía un cribado de violencia de género en los servicios sanitarios de atención primaria. Se hace bajo la idea de la confianza de las mujeres españolas que tienen en su médico de atención primaria, pero no sé si mujeres de otras culturas puedan estar dispuestas a hablar con confianza con su médico ante las tres preguntas que supone el cribado. O realmente no será así y sería válido con ellas. No sería válido con ellas. Quería saber tu opinión al respecto. Yo creo que de entrada no es una forma, una herramienta que esté pensada desde una perspectiva interseccional. No está pensado desde la experiencia o desde el contexto de las mujeres no blancas, mujeres migradas o mujeres racializadas. Primero porque pasamos por el tema de la confianza. Habéis visto hace poco en uno de los ejemplos que hasta hace un par de semanas se negaba el sistema sanitario a las personas en situación irregular. ¿Vale? No solo se negaba, sino que se le ponía muchísimas trabas a las personas en situación irregular. Claro, si esta es la relación que se ha tenido con las personas no blancas, el sistema sanitario dentro de nuestra sociedad, y lo sabemos nosotras, nosotres, el tema constante de supuesto abuso del sistema sanitario por parte de las mujeres, por parte de las personas no blancas, por parte de las personas migradas. ¿Creéis que sea un espacio seguro donde van a ir realmente a comentar estas situaciones que son tan duras y tan íntimas? Yo creo que no. Puede que funcione para algún grupo de personas, pero yo desde mi experiencia creo que no es un espacio seguro donde yo como mujer migrada, negra, iría a exponer mis realidades. Y llevo muchísimos años aquí ya en España, pero no sería un espacio seguro para mí. Y normalmente, claro, lo que se intenta con estos lugares es que sean espacios seguros para poder abrir em, estas situaciones y estas realidades.
Comentaban, perdonad, aprovecho, comentaban algunas compañeras por aquí algunos nombres de mujeres activistas afrodescendientes, africanas, que tienen publicados libros en España. Sin duda, antes lo que mencionaba yo era el tema de que están los libros que están centrados solo en las aportaciones de mujeres afrodescendientes, ¿vale? En este caso hay muchísimas mujeres negras afrodescendientes desde hace muchísimos años ya que han publicado libros, novelas, ensayos abordando la realidad de la mujer, de las mujeres negras y afrodescendientes. Y aprovecho para comentar los nombres de algunas que pusieron las compañeras por aquí, como Desiree Vela, como Lucien Bomio, Afropoderosa, Remey Sipi. Hay muchas más también a través de redes sociales que están haciendo un trabajo muy, muy potente en esta línea, ¿vale? Isabel, cuando quieras puedes activar el micro. Hola, buenas tardes. Bueno, sobre todo enhorabuena, ¿no?, a Cintia por esa conferencia tan amplia y tan interesante, ¿no? Yo quisiera preguntarte si notas alguna evolución en positivo en el movimiento feminista más institucionalizado hacia la inclusión del planteamiento de los feminismos interseccionales, ¿no? Porque hasta la fecha cuesta mucho trabajo incorporar la situación de mujeres precarizadas en diversos sectores, ¿no? Yo pertenezco a un colectivo de mujeres que trata de hacerlo, pero encontramos muchas resistencias en el movimiento feminista más institucionalizado a incorporar estos planteamientos, ¿no? Y la necesidad de incorporar vuestras luchas, ¿no? Desde, por supuesto, vuestra voz y vuestros saberes, ¿no? Muchas gracias, Isabel, por la pregunta. Em, yo creo que sigue existiendo resistencia, que ahora mismo estamos, bueno, dentro de este sistema capitalista neoliberal que quiere utilizarlo todo para mercantilizarlo y sacar rentabilidad. Creo que se están subiendo al cheque, que se están apuntando el cheque porque no están haciendo una revisión realmente de algo que creo que es muy importante, es que es la estructura. No estamos hablando de lo que os decía antes en la sesión, no estamos hablando de comparar opresiones, ¿vale? Y en eso se quedan muchas veces los debates, en esa idea de comparamos opresiones, entonces, bueno, vamos a incluirlas porque están más oprimidas que nosotras. Venga, sí, entendemos que estáis más oprimidas porque tenéis más opresiones encima y no se está generando un debate real sobre la estructura, de dónde viene realmente toda esa violencia y toda esa desigualdad. Entonces, nos estamos apuntando al discurso de la interseccionalidad, nos estamos apuntando al discurso de la decolonización, pero simplemente por marcarnos el cheque, por hacer la formación y decir, la hicimos y nos marcamos el cheque, pero no estamos repensando esta sociedad, porque si estuviésemos repensando esta sociedad, si estuviéramos intentando romper con ciertos espacios y sobre todo dar abajo el sistema laboral, que es una de las pegas más grandes que tenemos y que machaca las vidas y los cuerpos de las mujeres no blancas, ¿vale? Estaríamos haciendo algo con las trabajadoras del hogar y de los cuidados que están sosteniendo estas sociedades y que están invisibilizadas por completo. Y son unas luchas que no se están teniendo más allá de los grupos que son mayoritariamente de mujeres migradas. Estos debates y estas luchas están centradas en los cuerpos de las mujeres migradas, que además de ser explotadas por este sistema, pues también ponen sus cuerpos para luchar por los derechos de todos y de todas. Muchísimas gracias. Yo voy a aprovechar que veo que no hay ninguna mano y te voy a hacer una pregunta y además que creo que viene a colación, ¿no? En el encuentro con Cristina Fallarás vimos las consecuencias que tiene en estos momentos poner el cuerpo. Hombre, siempre lo tiene, pero creo que en estos momentos más, ¿no? En su caso, para generar memoria colectiva a través de redes. Y me gustaría saber si Afroféminas o tú como Cintia, como quieras hablar, ¿no?
está teniendo consecuencias debido al contexto social y político actual con el auge de la ultraderecha, con el racismo, que está visibilizando cuando hablabas ay, ¿cómo se dice? De la rueda de la interseccionalidad, ¿no? De cómo mirar hacia el otro lado, pero estamos mirando de una manera que está poniendo el foco, pero de manera negativa, ¿no? Entonces, mira, en vez de mirar los privilegios, estamos totalmente haciendo lo contrario. Entonces, quería saber un poco cómo se está viviendo este momento. Para nosotras el auge de la extrema derecha dentro de esta sociedad está siendo muy evidente y está siendo muy evidente porque realmente se va contra nosotras. Se va contra nosotras. Recuerdo hace relativamente poco, para que os hagáis una idea, yo nunca había sufrido bueno, discursos de odio y a través de internet y tuve una avalancha de discursos de odio porque se me asoció a afroféminas y algunos posicionamientos desde afroféminas. Y bueno, en este caso invitaron en redes sociales a que me vinieran a dar una paliza, a que me asesinaran y este tipo de comentarios. Entonces, fijaos hasta dónde llega. Si cada una lo vive como puede y arropada con la gente que tiene a su alrededor, pero muchas veces no todas tenemos la fortuna de tener un grupo con el que arroparte y que te ayude a sobrellevar esos momentos, pero cada vez son muchos más los espacios en los que la violencia hacia nuestros cuerpos se hace más evidente ahora que se ha legitimado. Ya yo creo que lo comentaba en muchas ocasiones, la extrema derecha ha estado allí, porque es que ese pensamiento, lo que os comentaba antes, viene desde hace mucho tiempo, es a nivel histórico, que viene desde hace muchísimo tiempo. Entonces, lo que sucede ahora mismo es que tienen la legitimidad a nivel social para poder soltar esos mensajes a través de las redes sociales, porque además, aunque se ha regulado de alguna manera estos discursos de odio, pasa muchísimo tiempo para que pueda tener una repercusión legal. Entonces, se hacen fuertes en esos espacios que son invisibles muchas veces y sueltan toda la cantidad de odio que no pueden soltar de manera personal o de manera directa. Entonces, sí, nosotras lo estamos viviendo. Ya me he pasado y he aceptado y he dicho, yo no quiero vivir con miedo, o sea, no voy a vivir con miedo. Esto es lo que yo hago y esto es lo que yo defiendo y además lo defiendo porque creo en ello, porque realmente creo en ello y porque creo necesario que se genere un cambio. Entonces, sí, y no quiero sonar a dramática, pero si en algún momento me llega a suceder algo por hacer esto que estoy haciendo, pues que suceda, pero que no sea por esconder la cabeza. No, pues no es dramática, es una realidad, ¿no? Y te voy a hacer la misma pregunta que le hicimos a Cristina, ¿no? Que fue, ¿cómo podemos apoyar a las personas que estáis poniendo el cuerpo, ¿no? O sea, ¿de qué manera para que también, has comentado, ¿no? Hay gente que tiene gente detrás, gente que no. Bueno, no sé, ¿cómo podemos apoyarla? ¿Cómo podemos apoyar? Porque estáis poniendo el cuerpo, estáis poniendo enfrente y estáis teniendo consecuencias bárbaras. Yo creo que utilizando las mismas herramientas que utilizan estas personas, pero para hacer lo contrario, para generar el discurso contrario. En el momento en el que veamos que a una compañera, a un compañero se le esté haciendo estos comentarios, pues bombardear, pero con todo lo contrario, ir con fuerza, visibilizar y poner el foco realmente que lo que se dice desde la perspectiva de género, que la vergüenza cambie de bando, que no se ponga en el foco a la persona que está haciendo o está visibilizando algunas violencias, sino todo lo contrario, aquella que ejerce esa violencia.
Yo creo que es ahí, apoyando desde ahí, en las mismas plataformas, apoyando, visibilizando toda esa violencia que se hace constantemente, en el momento en el que seamos conscientes de ella, estar ahí y llamar para que haya ese apoyo, por lo menos virtual, que muchas veces es donde se da en los espacios virtuales, porque esas personas no tienen realmente el valor de venir a decirlo y de hecho de eso es lo que se valen, del anonimato de las redes sociales y de esa brecha legal que hay a través de redes sociales. Entonces es ahí donde también tenemos que hacernos fuertes, es ahí donde también tenemos que apoyar a todas las compañeras que puedan sufrir estos actos de violencia. Muchísimas gracias, Cintia. No sé, ya estamos en los últimos minutos, no sé si hay alguna palabra más en el chat o alguien quiere comentar algo. Antes me comentaba, sí, perdona, Natalia, que no te había visto. Venga, Tenía la manito. adelante. Sí, hola Cintia, bueno, muchas gracias por tu presentación. Yo también sigo tu trabajo hace bastante tiempo, te he visto en otras ocasiones y quiero como agregar dentro de los temas de a nivel médico, un poco de salud, que yo sé que a nivel diagnóstico hay muchas diferencias entre la investigación científica, que creo que ese es el punto que quería acotar, y también yo como psicóloga hablarlo desde la salud mental. Yo soy especialista en autismo. Y justo he estado leyendo últimamente un libro donde se habla de la diferencia a nivel porcentual de la identificación diagnóstica en niñas negras, que es, pero tremendo. O sea, los criterios diagnósticos están hechos y basados específicamente, bueno, generalmente en hombres. Digamos que las mujeres blancas ya están bastante invisibilizadas, pero cuando ya se ve a nivel otras características o a nivel latinoamericano, a nivel interracial, o sea, es tremenda la falta de visibilidad científica, como que las investigaciones no se hacen porque no hay interés, no hay interés económico, no hay interés político, o sea, es como un abandono tremendo el que se experimenta también a nivel racial, y ahí también eso es como parte de la interseccionalidad, y creo que como estamos hablando de qué manera podríamos aportar, es como si estamos trabajando desde áreas de ciencias, investigar más y dar cabida a investigar este tipo de sesgos Sí, sí. de género, interseccionales, raciales y etcétera. Eso. Muchísimas gracias, Natalia. Sí, sin duda en el área de la ciencia hay unos sesgos tremendos porque se ha utilizado como eso, el eje o la medida se ha utilizado sobre todo a personas y en este caso hombres blancos. Y claro, hay un sesgo ahí enorme y una falta de información tremenda. Y luego lo que decías, el tema económico. Muchas veces no renta hacer estudios en ciertas áreas o en ciertos territorios. Sí, no sé si querías decir Ah, otra perdón, cosa, sí, quería Natalia. decir solo una cosa, que Sí, claro, claro, hablé no, solo sin desde el problema. autismo, pero como psicóloga puedo hablar de muchas otras cosas también, y creo que, claro, los diagnósticos que se hacen a nivel de salud mental son tremendamente distintos. O sea, llega, por ejemplo, una mujer blanca con ciertas características o criterios diagnósticos de los libros bueno, de psiquiatría, digámoslo así, con estos criterios, y la mujer blanca se categoriza dentro de un diagnóstico, pero la mujer negra se categoriza dentro de otros diagnósticos. Y vamos de inmediato diagnosticando trastorno de personalidad limítrofe, bipolaridad, apito de nada, o vamos como de inmediato estigmatizando de una manera tremenda. También se disminuye mucho como el tiempo de atención clínica, incluso en cosas que son tan básicas como cuánto tiempo destinamos a escuchar a una persona racializada y cuánto tiempo no le damos de atención dentro del contexto, es de una violencia institucional, bueno, sistémica, atroz. Entonces también como visibilizar que no es solo a nivel de salud física, sino que a nivel de salud mental, cómo atraviesa esto, es tremendamente violento. Eso. Nada. Muchas gracias, Natalia, porque además es un temazo el tema además el acceso a la salud mental, ¿sabes? En este caso, o sea, poder permitirse un psicólogo, una psicóloga, porque además está en una posición dentro de este sistema sanitario, el español, lo que es la salud mental o el tratamiento de la salud mental
está asociado a tu nivel adquisitivo porque no está realmente financiado de manera continuada o financiado en de manera, podría decirse como, no está financiado a través del sistema sanitario como puede estar financiado un accidente cardiovascular. Vale, no tienen la misma, no están dedicados ni el mismo tiempo, no está dedicado la misma atención, hay un seguimiento, en muchos casos tengo amigues que han asistido y han solicitado citas, por ejemplo, para psicólogo, psicóloga, y resulta que le tardan 6 meses en llegar a una cita. Entonces dices, claro, está muy asociado al nivel adquisitivo, el acceso al profesional de la salud mental, a la profesional de la salud mental. Y en este caso limita también porque tenemos que asociar y ser conscientes de que la mayoría de las personas no blancas afrodescendientes son personas, en este caso, que sufren precariedad laboral, que tienen más asociada pobreza y no tienen acceso, en este caso, en igualdad de condiciones. Entonces, por eso también los diagnósticos son menores y son diferentes, sin dudas, porque hay un sesgo ahí muy grande. Esta idea de la mujer fuerte, la mujer que todo lo puede, asociado a la mujer negra afrodescendiente, lleva consigo que muchas veces no se diagnostiquen cargas de muchísimo estrés, ansiedad, depresión, porque se supone que no, puede seguir adelante, puede seguir tirando, no pasa nada. Y claro, como es una persona que tiene que poner el cuerpo constantemente, pues sigue adelante. Sí. Muchísimas gracias. Antes comentó Daniela que habías hablado del pensador peruano y que era Aníbal Quijano, ¿no? Vale, Sí, se me justamente. ha pasado, digo, bueno, te lo voy a decir por si acaso alguien quería leerlo. Bueno, pues antes de cerrar, se me ha hecho corto, ¿eh? Os pedimos que por favor no olvidéis rellenar el formulario de evaluación que ya han pasado por el chat mis compañeras. Vuestro feedback, como siempre decimos, es fundamental para nosotras, pues para ir mejorando los conversatorios y para conocer qué temas os interesan y tal. Muchísimas gracias a todas y a todos. Ha sido un verdadero gustazo compartir esta tarde con vosotras. Recordad que la próxima sesión es el martes 24 de marzo de 5 a 7, como siempre, y dialogaremos con Aitana de los Reyes Gómez de Facali sobre el abordaje de nuevas formas de violencia contra las mujeres en situación de vulnerabilidad, con especial enfoque en mujeres gitanas. Muchísimas gracias a todas, ha sido un placer. Chao. Un abrazo, chao, chao. Enhorabuena. Gracias.